¿Qué tal, bendito pueblo de Dios? Benditos hermanos en Cristo Jesús, los poquitos que quedamos en este mundo, escudriñando, buscando, con hambre, con sed, con temor de conocer los verdaderos caminos de Dios. Bienaventurado, porque Dios conoce esos corazones y no los va a desechar. Así que bienvenidos, manada pequeña, bienvenidos a los pocos seguidores, suscriptores, amigos, hermanos y hermanas. Les doy la bienvenida a una enseñanza más que Dios me permite, habiendo ya orado con todo mi corazón para que el Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo podamos tener hoy el privilegio de escuchar la verdad, de escuchar su bendita palabra. He orado por todos los suscriptores, los seguidores, los que daban un seguimiento y ya no lo dan, para que Dios los traiga de regreso, por los que han de escuchar y que Dios tenga predestinados para escuchar algún día por este medio o por cualquier otro medio santo, tanto en México como en España, en Estados Unidos, en Perú, en Ecuador, en Chile, en Puerto Rico, en Colombia y en Brasil. Son los deseos de Dios por su siervo. Así que continuamos con la enseñanza 124 de Salmos 88, versículo 15. Vuelvo a repetir, Salmos 88, versículo 15. Y bueno, en este bendito salmo, bendito hermano y bendita hermana, como una profecía y un escrito de cómo deja Dios cuando uno practica el pecado en la soledad, cuando uno ruega, cuando uno quiere regresar, el vacío, y como le he vuelto a repetir, a veces habrá oportunidad para que Dios perdone, o a veces no habrá oportunidad, según el corazón y las oportunidades que cada uno haya tenido. Pero la enseñanza no es tanto si Dios me perdona o no me perdona. La enseñanza para mí es el temer este horror y este terror de que cuando se peca, simbólicamente, todo lo que viene, y que muchos no se dan cuenta porque este pacto es de fe. Entonces prosigamos, bendito pueblo de Dios. Y seguimos viendo lo que es estar sin Dios, lo que es estar en un castigo de Dios por haber descuidado el pacto. Dice, yo estoy afligido y menesteroso. Desde la juventud he llevado tus terrores, he estado mendroso. Ahora, aquí, bendito hermano y bendita hermana, mire, en el mundo, en el castigo de Dios, cuando Él nos permite de cierta manera regresar atrás o ser arrojados más bien por Dios por haber sido insensatos, impíos, entonces es una sombra para que meditemos. Vuelvo a repetir, hay muchos que regresan para atrás y ya tienen un corazón de callo y que todo lo que da Satanás les parece una bendición. Hay otros que sienten dolor, pero sea uno, sea otro, Dios me está dando a entender aquí cómo queda uno, aunque se dé cuenta o no se dé cuenta uno. Entonces dice, yo estoy afligido y menesteroso. Menesteroso, mendroso, con temor, con miedo, con pánico todo tiempo, y afligido porque la aflicción del mundo y la angustia de estar en la cruz, de no regresar atrás, de temer, son dos cosas muy distintas. Hay una enseñanza en donde dice Cristo en el Nuevo Testamento, dice, ¿qué gloria
merecerá ante Dios aquella persona que vaya a la cárcel por un delito. Más gloria tiene aquella persona que va a la cárcel sin haber cometido ningún delito por la obra de Dios. Y ahí, claro que es espiritual la bendita palabra, ¿verdad? Porque sabemos que el mundo, la cárcel está aquí abajo, y en los dos reyes, en los dos caminos, tanto en la carne como en el espíritu, hay aflicción, hay angustia. En el mundo, la aflicción es la esclavitud y la vida para lo que no fuimos diseñados, que con engaños trajo Satanás, y que en automático viene un fruto de angustia, viene un fruto que Dios no dio al espíritu, sino a la carne, que me aflige, me desgasta, me envejece, me acaba. Pero de este lado, de igual manera, el padecer por la cruz, el padecer oposición, el padecer por predicar la verdad, el padecer por perder hermanos, es con una fuerza que Dios me da, que es su bendita presencia. Mas no del otro lado. Del otro lado voy a sufrir sin la presencia de Dios, y voy a llevar una carga horrible sin la presencia de Dios. Entonces, la aflicción del mundo es horrible, de esto está hablando, cuando Dios los regresa. Yo estoy afligido y menesteroso desde la juventud, Señor, porque ahora sí que cuando ya Dios no perdona, la juventud también no habla físicamente. Hoy en el nuevo pacto, acuérdese, bendito hermano y bendita hermana, que la bendita palabra nos enseña que todo el Antiguo Testamento es una profecía para acomodar hoy lo espiritual a lo espiritual. No lo digo yo, eso viene en Hebreos, que la persona espiritual, la que es hija de Dios, acomoda lo espiritual, tiene el discernimiento de Dios para acomodar lo espiritual, claro, con la Biblia, siempre con versículos bíblicos. Entonces, aquí Dios nos enseña que yo a los 42 años, antes de ser cristiano, cuando fui llamado, me dijo Dios, si no te conviertes como uno de estos niños, no puedes entrar al reino de los cielos. Yo dije, Señor, pero tengo 42 años, ya te dije, si no naces de nuevo y te conviertes como uno de estos niños, porque todo lo que hiciste no tienes madurez, todo lo que hiciste fue vano, así que necesitas tú morir a toda esa sabiduría, a tu carne, y nacer, y dejarte amamantar por mí, con leche no adulterada, con leche espiritual. Ok, Señor, bien, creí, me bauticé, y sí, pues ahora sí que nací a una vida celestial, a una vida que no conocía, y claro que tuve que tener un pastor, Cristo Jesús, tuve que tener su diestra, tuve que tener su cuidado, tuve que tener su alimentación, y que se llama el discipulado, y en ese discipulado, mediante la fe, mediante la obediencia, mediante el temor y mediante el practicar los mandamientos de Dios, fui obteniendo un crecimiento que solo Dios puede dar. Porque sí, la bendita palabra nos enseña muy claramente en el Nuevo Testamento que uno es el que planta, hablando de los siervos de Dios, otro es el que riega, pero el crecimiento nadie lo puede dar más que Dios. Entonces, de niño, de bebé, pasé a ser niño, y de niño pasé a ser joven. Ya simbólicamente un joven es fuerte, un joven bíblicamente ya sale a la guerra, en el Antiguo Testamento como una sombra de lo que iba a venir, cuando el pueblo hebreo estaba con enemigos, iba a salir a la guerra o iba a recibir a los enemigos. Los que salían a la guerra eran los jóvenes, los que estaban adiestrados para la batalla. Entonces, un joven representa también simbólicamente un árbol plantado en un huerto, que ya ha hecho raíces, que ya está dando fruto. Ahora, estamos viendo de alguien que puede pecar, voy a ponerme de ejemplo, ¿verdad? Yo tengo, por la gracia de Dios, 16 años como sirviente de Cristo Jesús, trabajando en su obra, 16. Pero vamos a suponer que cuando alcancé mi juventud, que fue cuando Dios me dio mi ministerio,
A los 4 años de mi ministerio pequé, siendo un joven, ¿verdad? Y ya pasaron quizás 10 años. Por eso hice desde mi juventud. Y ahí vamos viendo el que tenga oídos, el que tenga la cabeza de Cristo, el horror que nos puede venir. Ya le dije, con conocimiento o sin conocimiento. Pero esta ley es proféticamente lo que viene. Entonces fíjense, desde la juventud he llevado tus terrores. Ahora, ¿qué terrores? ¿Qué terrores? Bueno, mire hermano y hermana, Adán y Eva vivían en un paraíso, en un huerto, en un Edén, con la presencia de Dios, sin cargas, sin afanes. No conocían, no tenían conocimiento de la mesa del diablo, de la otra obra, de las tinieblas. No tenían conocimiento, ¿sí? Ahora bien, cuando pecaron, que Dios les dijo que si pecaban iban a morir, entonces les vinieron los terrores. Ahí le va. Génesis, así lo dice, ¿verdad? Que cuando Dios expulsó a Adán y a Eva y los sentenció, tanto a la serpiente como a la mujer, le dijo al hombre, ahora tú comerás con el sudor de tu frente y ese trabajo que yo te doy por haber despreciado el mío, te va a dar espinos y cardos. O sea, no te van a llevar a la vida eterna. Te van a dar de comer, te va a dar riquezas, pero va a ser en vano. Y para mí, bendito hermano y bendita hermana, estar aquí en el planeta Tierra sabiendo que el planeta Tierra Dios lo hizo para tener una oportunidad de prepararnos para la vida eterna y quedar yo en la muerte, quedar yo ajeno, quedar yo engañado, quedar yo en una obra que me trae amargura, que me trae terrores, porque los terrores es estar con Satanás. O sea, yo como le digo, ¿verdad? Antes de ser cristiano, pues yo veía películas de terror, de espanto, y como le di testimonio la vez pasada, llegó un momento en que a mí ya no me aterrorizaba ni que el exorcista, ni que el anticristo, ni que Chucky, ni que nada, ya las veía yo hasta comiendo palomitas y ya no me espantaban. Quizá no por ser hombre, yo no me jacto, por los demonios que traía quizá, hermano. Y a mí me gustaban las emociones fuertes. Entonces, vamos, lo que sí me da la película real, no fábulas como las que veía, sino la real, la verdad que me dice, esa sí me aterroriza, ¿verdad? Porque el trono de Satanás está en el planeta Tierra, porque cuando Dios se canse de mí por practicar el pecado, por haber alcanzado una estatura espiritual y haber hecho afrenta al Espíritu de gracia, entonces Dios me entrega a esos terrores, a esos demonios para que sea alimento de ellos, a ese duro trabajo. Ya no tengo acceso al Edén, ya no tengo acceso al campo que me trajo Cristo Jesús. Entonces, simplemente abajo, en el mundo, hay terrores y usted vea cómo está viviendo. Por eso dice, desde tu juventud he llevado tus terrores, y tus terrores es porque Dios todo lo permitió, ¿eh? Tanto bendición para maldición. He estado mendroso todo el tiempo. Y es horrible vivir con miedo. Mire, la bendita palabra, porque mendroso es con miedo, con temor todo el mundo, paniqueado. La bendita palabra, bendito hermano y bendita hermana, dice que el perfecto amor echa fuera todo temor. Ahora, de igual manera, ¿verdad? El saber yo que estoy cumpliendo mediante la fe, mediante el fuego que Dios me dio, estar cumpliendo la palabra, porque la palabra perfecto es cumplir sus mandamientos. Esa es la perfección, ¿verdad? Cumplir sus mandamientos, todos sus mandamientos. Una vez que ya los tengo en mi corazón, practicar todos sus mandamientos. Ahora, esa bendita paz, esa bendita tranquilidad, a pesar de la situación que nos rodea y nos torna día con día de guerras, de los principios de dolores de parto, vivir
tranquilo, con la conciencia tranquila, sabiendo que estamos amparados y que Dios no nos ha dejado en el terror, créame que yo no cambio esa paz, yo no cambio esta gloria, yo no cambio este camino que me sacó de ese horror y de ese terror que viví por mucho tiempo en la carne, pero que no se asemeja si yo prevarico o pisoteo el pacto de mi Señor Dios, va a ser peor y no me voy a dar cuenta. Entonces, ahí hay terrores, están los demonios, está el trono de Satanás, hay cargas, ¿verdad? Y he estado mendroso, he estado, ¿qué voy a comer? ¿Qué voy a vivir? Hay guerras, ¿qué va a pasar? Mendroso. Dice en el versículo 16, sobre mí han pasado tus iras y me oprimen tus terrores. Acuérdense, bendito hermano y bendita hermana, ¿verdad? Que hemos hablado también referente a la enseñanza del enojo y de la ira, que son dos cosas muy diferentes. En la ira ya hemos visto que bíblicamente significa un ardor, significa un sonrojo, significa que me suba la carne ante un enojo que me desconecta a hacer un acto grave. Y sí, el acto más grave que Dios puede tener cuando se le provoca a ira por practicar el pecado es entregarnos a su enemigo, es entregarnos al que Dios precisamente dejó aquí abajo para los desobedientes, para los inicuos, para los impíos, y darles su justo merecido, y luego el lago de fuego. Por eso dice la bendita palabra que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Por eso hemos visto que en todo este estudio de los salmos que Dios nos ha permitido, cuál es el temor, cuáles son las rogativas, cuáles son las orativas de estos hombres. Señor, no permitas, Señor, que no me arrastre, Señor, que no me lleven, Señor, me han rodeado, Señor, me estoy debilitando, Señor, por favor, Señor, ayúdame, Señor, socórreme. Pues sí, porque una persona que tiene, por misericordia, la cabeza de Cristo, que tiene el entendimiento y tiene la verdad, pues en todo momento estamos con temor y temblor cuidando nuestra salvación y creyendo por fe a los que no han experimentado la ira de Dios. Mejor no tentar a Dios y ir a investigar que es real su bendita palabra. Mejor investigarla por las buenas. Porque hoy los que somos hacedores de este bendito pacto podamos dar testimonio de que Dios es fiel para todas sus promesas y sus bendiciones. Pero de igual manera es fiel a su palabra a los que le provocan a ira. Ahora, vea, entonces, me han rodeado, sobre mí han pasado tus iras. Ya, aquí entonces podemos discernir con esta bendita palabra que este hombre se quedó en carne, se quedó a merced de Satanás. Y me oprimen tus terrores. Ahí está. Bíblicamente, la palabra nos enseña que Satanás y los demonios nos vienen a oprimir. A oprimir. La enseñanza desde el Antiguo Testamento. ¿Cómo oprimía Faraón, que representaba o representa al mundo, y Egipto? ¿Cómo oprimía al pueblo de Dios? ¿Cómo los oprimía? Los oprimía con duros trabajos. Los oprimía en la esclavitud, con latigazos, obligándolos a hacer ladrillos, obligándolos a hacer ciudades, obligándolos desde la mañana. Eso sí les daban ollas de carne, eso sí les daban bien, pero en la esclavitud, totalmente en la esclavitud. Entonces, me oprimen tus terrores. Es que cuando Dios me deja sin el espíritu, sin el campo, para poder servir, para poder estar en la cruz, para poder tener esta bendita obra, este bendito campo, que es el Evangelio, que es, entonces, Dios, en el acto, tengo que trabajar
como la mayoría, como el 90 y tanto % de los cristianos que están sin Dios, que están oprimidos con la sabiduría del mundo. Porque el que enseñó a trabajar, el que enseñó todas esas cosas, no fue Dios. Y es una opresión que ya le he dicho yo, que no da tiempo para, como extranjero, como peregrino, como gente de paso, como advenedizo, entregarse a las cosas de Dios. Mire, bendito hermano y bendita hermana, a los que están escuchando, voy a hacer tantito una pausa para el que quiere y el que tiene hambre pueda echar mano de este consejo que le voy a dar para fortalecer. A nivel mundial hay un argentino, un periodista, que su canal se llama Los Liberales. Anótelo, Los Liberales. Así lo va a encontrar, Los Liberales. Este periodista está en YouTube y no está en un medio de televisión porque no es corrupto, porque saca las cosas y saca las cosas de verdad y está desenmascarando muchas cosas de los masones, muchas cosas del Papa, muchas cosas de los presidentes. Pero bueno, tiene muchísimas, casi sube una diaria. Pero yo le voy a recomendar una. Le voy a recomendar una que dice, cuidado con tus hijos o cuida a tus niños, que acaba de salir apenas hace algunos días. ¿Sí? Cuidado con los niños. Ahora, este periodista habla con otra periodista sobre el tema de las escuelas. Y no es cristiano, ¿eh? No es cristiano. Para que usted pueda constatar lo que dice la bendita palabra y lo que hemos venido enseñando. Este hombre dice, ¿desde cuándo? Desde Grecia, que se empezó con las escuelas, que las escuelas obviamente las hace un gobierno mundial, un gobierno que está arriba del ser humano, hoy conocidos como los Illuminatis o los masones, que son los que gobiernan y tienen los gobiernos a nivel mundial y de todas las naciones. Y que de igual, ¿verdad? Como en toda área hay oposición, hay competencia, porque también están en 4 o 5 sectas divididas peleándose el poder, pero a final de cuentas su objetivo es siempre sacar ganancias del ser humano, de su esclavitud. Entonces, desde Grecia nos habla este varón desde bases teológicas, con enciclopedias, de dónde empieza la educación de las escuelas y para qué es la educación. La educación es para dar, y no es educación, ¿verdad? Lo dice este señor, porque el único que nos puede educar es Cristo Jesús. El único que nos puede poner en orden es Cristo Jesús. O sea, el llegar a ser perfecto y el llegar a tener el fruto de Dios es una persona que está educada por Dios, por su sabiduría. Entonces, eso de educación, entre paréntesis, es un engaño. Ahora bien, les enseñan, precisamente por eso hay tantas escuelas de gobierno, tantas ayudas a los que no tienen la posibilidad, por eso hay becas, por eso hay tantas ayudas de computadora en muchos países, porque si yo soy un masón y estoy controlando, a mí me conviene que tú seas un empresario, seas un profesionista, porque te voy a quitar la mayoría de tus ingresos, de tu dinero, y te voy a tener esclavizado con un trabajo que a mí me está enriqueciendo. Pero es muy profundo eso, yo le puedo dar muchos detalles, ¿verdad? De hecho, estos cuates meten lo que son, le voy a dar algo, por eso le digo, si quiere véalo, ¿no? Y yo le voy a adelantar algo de lo que Dios me ha dado. Estos masones, de igual manera, meten enfermedades, y como el cáncer, y como muchas en los alimentos enlatados, en verduras que ya no son orgánicas, en comida que ya no es orgánica, en el pollo. O sea, es una porquería, si usted se mete a investigar, es una porquería. ¿Para qué lo hacen? Para causar enfermedades. Enfermedades que son curables, porque quiero decirle que el cáncer, la presión alta, la diabetes, son
enfermedades que son curables, pero cuando alguien tiene algún estudiante, alguna escuela, alguien que descubrió una naturalmente o con medicina que hizo para curar el cáncer o algo, inmediatamente le compran su patente y lo hacen millonario y le compran su patente para que no salga, porque a ellos les conviene y les deja más dinero mantenerte enfermo y que estés comprando medicamentos y medicamentos y medicamentos y medicamentos y medicamentos y toda tu vida les estás llenando los bolsos porque en todo hay IVA, ¿verdad? En todo se paga al gobierno. Y de igual manera, los masones son dueños de farmacéuticas, como el tal Slim, que es uno de los multimillonarios, ¿no? Fíjese, nada más estaba escuchando que en puras propiedades se estima que tiene más de 100 mil millones de dólares. Nada más en propiedades, ¿eh? Más lo que tiene en el banco. O sea, son brutalmente multimillonarios y precisamente la educación que ellos dan es para tenerlos como Egipto esclavizados. Hay mucha gente que se burla de lo que digo, bendito hermano y bendita hermana. Por eso yo le digo, si tiene alguna duda, también contáctelo por otro medio que no es cristiano, ¿verdad? Contáctelo por gente y periodistas que han estudiado y que han entendido las trampas, las artimañas del gobierno para engañar a la gente. Ahora, Dios nos lo dice en la Biblia. Yo esto lo sabía desde antes de escucharlo. Lo único es que cuando yo lo escucho, pues me da gusto de constatar algo por otro medio que Dios ya había puesto en mi corazón y que he enseñado por años. Entonces, esa es una esclavitud y esos son terrores, ahí hay terrores. Eso es cuando en la ira de Dios pues te deja en el mundo, te deja abajo. Entonces dice, me oprimen, ahí está, la palabra oprimir viene, otra vez le vuelvo a repetir, de la esclavitud. La palabra oprimir es que no tenga yo acceso a la obra de Dios y que quede yo en un trabajo que me dé, mientras esté en este cuerpo humano a cambio, lo que necesita mi carne para vivir, para mis placeres. Pero siendo esclavo, esa es la opresión. Así Faraón oprimió al pueblo en la esclavitud para que podamos entender como una sombra lo que iba a venir y lo que significa la palabra oprimir. Entonces, me oprimieron tus terrores, ¿sí? Y Satanás representa a Faraón, era un terror ser esclavo. Entonces ahí hay terrores. Y vuelvo a repetir, cuando uno transgrede, cuando uno hace afrenta al Espíritu de gracia, allá lo arroja Dios. Dice, me han rodeado como aguas continuamente y aún me han cercado. ¿Sí? Que a las aguas ya hemos hablado del mar. Ya hemos hablado simbólicamente que en el mundo hay aguas. ¿Y por qué Dios la representa como aguas? Porque bueno, pues es imposible que uno se salve en medio del mar. Es muy profundo, no hay una ley. Y los que ya están en las profundidades son los que están ya en la obra del diablo, son los que ya están cubiertos por aguas, son por los que ya han descendido hasta los abismos. Por eso dice, me cubrieron. Me han rodeado como aguas en otra cita bíblica dice, me cubrieron las aguas. Me han rodeado como aguas continuamente. Y ahí está la esclavitud. Porque efectivamente la opresión en el Antiguo Testamento de este primer pueblo, todos los días era mantenerlos en la esclavitud. Todos los días. Dice, aún me han cercado. Y pues Dios permite a Satanás, porque una cerca permite, es como una cárcel. Una cerca es que no me puedo salir de ahí. O muros o cerca es lo mismo. Y la bendita palabra nos habla de una cautividad, de una esclavitud. Nos habla de estar presos. Nos habla de que Dios nos entrega y Satanás nos tiene cautivos con una cerca, y esa cerca, fíjese bien lo que le voy a decir.
Si no trabajas, no comes. Si no estudias, no vas a ser nadie. O sea, esa es la cerca. No hay otro camino en el mundo más que Cristo, que me sacó de eso. ¿Va? Entonces, es una cerca, no se puede salir. El único que nos puede libertar de esa esclavitud y de esos caminos que metió Satanás por medio del hombre a través de siglos, el único que nos puede sacar de ahí es Cristo Jesús. Los demás no pueden salir. Y menos cuando Dios manda a alguien que tuvo la oportunidad de ser libre y regresó para atrás. Dice, has alejado de mí al amigo y al compañero y a mis conocidos has puesto en tinieblas. Y a mis conocidos has puesto en tinieblas. Ahora fíjate. Has alejado de mí al que era mi amigo y a mi compañero. Dos cosas. Bíblicamente, en alguna ocasión Cristo Jesús dijo, ¿quién es mi madre? ¿Quién es mi hermano? ¿Quién es mi amigo? Y señaló a los que estaban escuchando su palabra. Dice, mi amigo, mi hermano, es todo aquel, y mi madre, todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. Así también, bíblicamente, a David se le conoce como amigo de Dios. Ahora, mi amigo, bíblicamente, es aquel que es un ser espiritual, que no peca, que hablamos un mismo lenguaje, que estamos en un mismo camino. ¿En dónde lo dice? En Corintios. Dice así, y también en Salmo 119 dice, Señor, compañero soy yo de los que te temen, porque no hay compañerismo entre las tinieblas y la luz. No hay amistad, más bien hay enemistad, ¿sí? Yo tengo 5 hermanos, perdonados, libres, con el Espíritu Santo, bendecidos. Y como tenemos a Dios y tenemos el mismo camino, estamos unidos en un cuerpo. Pero si yo peco, en automático, aunque yo no quiera, se me sale esa ligadura, se me sale esa luz que me hacía como un imán para ellos y me convierto en un imán de polo contrario. Así como los imanes tienen un polo contrario y usted pone un imán de una cara y se jalan y luego lo pone de otra cara y se alejan, pues no hay compañerismo porque me entró el diablo. Y yo no me doy cuenta, ¿verdad? Y empiezo a señalar. Entonces, mi amigo se ha alejado de mí. Y sí, yo peco y en automático no va a haber compañerismo, como lo explicamos, creo que la enseñanza pasada o la antepasada. Creo que también tocamos ese punto, ¿sí? Pero en automático es un fruto que viene, ¿sí? Ya no es. Y mi compañero. Ahora, ¿quién es mi compañero? Mi consiervo. ¿Quién es mi compañero? El que trabajé juntamente en la obra de Dios y en el campo y trabajamos juntamente. Compañeros, ¿verdad? Así como yo le dije, bendito hermano y bendita hermana, gracias a Dios puedo entender esta bendita palabra de Dios porque lo he experimentado también. Porque muchos que fueron consiervos míos, que trabajé armónicamente en su momento y que trabajábamos en la obra de Dios, ahora ya no soy amigo de ellos, ni soy compañero de ellos. Ellos ya están en el mundo, ellos ya están en los terrores. Entonces dice, se me zafó pero todavía veo. Bueno, dice, me han rodeado, Señor, sobre mí has alejado de mí a mi amigo y al compañero, y a mis conocidos has puesto en tinieblas. Ahora, de igual manera, fíjese bien. No nada más este varón pecó, porque mis conocidos, los que decidimos regresar, no nada más yo solo,
Así como Satanás se trajo a la tercera parte de los ángeles de la creación de Dios de allá arriba, asimismo también no crea que uno regresa para atrás. Asimismo Dios profetiza que muchos son los de la puerta ancha. Por eso dice, y a mis conocidos has puesto en tinieblas. Y ahí está la bendita palabra de Dios, ¿verdad? ¿Quién es el que nos pone? ¿Quién es el que nos regresa? ¿Quién es el que nos deja en tinieblas? ¿Qué es el mundo? ¿Qué es un velo? Que ya es quitarnos la luz, como las vírgenes insensatas, ¿verdad? Que se quedaron sin luz. Eso es que Dios te deje con Satanás, porque Satanás representa las tinieblas. Y ahí sí conozco, ahí soy, hola hermano, hola hermana, ahí sí son mis conocidos. Ahí sí, pero están en tinieblas. Bueno, en este salmo que acabamos de terminar en el 88, recuerde que empieza clamando y nos da a entender por qué me has desamparado, por qué me has dejado, por qué no escuchas mi clamor, oh Señor, por qué estoy en angustia, estoy en terrores. Representa simbólicamente para que temamos. Porque en Hebreos capítulo 6 dice la bendita palabra que los que una vez fueron iluminados, que gustaron del don celestial y recayeron, es imposible que sean otra vez iluminados, crucificando para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo al vituperio. Así lo dice literalmente. Entonces, temamos, sobre todo los siervos, pero también los discípulos, porque el discípulo también, cuando es incrédulo, cuando es necio, corre también con la suerte de que Dios lo aleja y lo deja en el mundo. Bueno, bendito hermano y bendita hermana, hemos terminado el Salmo 88. Vamos a empezar el Salmos 89, por favor. Palabra de Dios, 89.1. Las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente, de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Primeramente, claro que habla de Cristo, ¿verdad? Porque yo no puedo tener la vida de 1000 años para que de generación en generación esté haciendo notoria la fidelidad de Dios. Entonces, de generación en generación, una generación, bendito hermano y bendita hermana, pues es, por ejemplo, los que nacieron de 1964, que esa es mi fecha de nacimiento, todos los que nacimos en 1964, y yo le aseguro, ¿verdad?, que en el 2050 esa generación ya no va a existir, porque nadie llegamos a los 120 años. ¿Ah? Entonces, esa generación ya no va a existir, pero esa generación de 1964, a los que creímos, a los que entramos por la puerta del redil, pues Dios, Cristo Jesús, nos ha anunciado la fidelidad de Dios. Pero Él primero da testimonio, porque como primogénito de toda la creación, que se despojó de sí mismo y tomó forma de siervo, de igual manera, Cristo Jesús tuvo todas las bendiciones. Entonces, analicemos, profundicemos lo que nos dice aquí. Las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. Ahora, ¿cuáles son las misericordias? Yo ya se lo he dicho, pero se lo voy a volver a resumir nuevamente. La bendita palabra nos enseña al pueblo de Dios que mientras estemos en este cuerpo humano, como extranjeros, peregrinos, gente de paso, que mientras estemos aquí, donde está el trono de Satanás, en donde hay vientos contrarios, en donde hay corrientes de río, en donde corremos peligro todos los días por la adversidad y por nuestros enemigos, mi espíritu, desde que Dios lo necesitó, necesita todas las cosas que no encuentro aquí abajo. Mi espíritu necesita, para subsistir,
para crecer, para mantenerlo vivo, para mantenerlo con un sustento, aquí abajo yo no encuentro lo que necesita mi espíritu. Entonces, Dios me ha dejado dicho que todos los días tengo que salir a buscar mi maná, que todos los días debo de pedir, que todos los días debo de humillarme, que todos los días, mientras esté en este cuerpo humano, sepa que estoy en peligro, sepa que estoy en el horno de fuego, sepa que estoy en una prueba, sepa que me están dando una forma, sepa yo que estoy atesorando para la vida eterna. Entonces, con el poco tiempo que yo tengo, por ejemplo, de 17 años no de siervo, sino de cristiano, ¿sí? Uno de discípulo, 16, por la gloria de Dios sirviendo, quiero decirle que no ha habido una sola oración que no haya sido contestada a mis necesidades espirituales. Espirituales. Porque yo, como le he dicho, hasta ahorita sigo en una prueba, sigo en una silla de ruedas, voy para 5 años, gloria a Dios, pero yo prefiero estar postrado, porque esto es carne, ¿sí? Y si es una prueba, gloria a Dios. Pero espiritualmente estoy fuerte, espiritualmente estoy bien. Algún día, si Dios quiere, me levantará, ¿verdad? Pero a mí me importa más el sustento espíritu, porque lo que yo le pido principalmente es para el espíritu, lo que necesita el espíritu, como lo hemos visto aquí en Salmos, ¿qué es lo que nos conviene pedir? Ahora, sí le digo, bendito hermano y bendita hermana, que yo he obtenido todo, espiritualmente. Entonces, cantaré sus misericordias. ¿Por qué las voy a cantar? Porque sus misericordias me mantienen libre, sus misericordias me mantienen firme, sus misericordias me mantienen con gozo, sus misericordias me mantienen con su presencia, sus misericordias me mantienen con el maná, sus misericordias me mantienen con vida. Y claro que todas estas dádivas que día con día pedimos y día con día se nos da, nos trae alegría. Le explico, ¿verdad? Salgo de mi casa, no tengo comida para mi esposa, para mi hijo, para un perrito, debo el gas, debo la renta, debo aquello, debo esto, y salgo camino a pedirle y a humillarme con un rico, ¿verdad? Y a pedirle trabajo y a suplicarle. Y él me da una labor y al final de la labor me da alimento, me da dinero para pagar mis deudas, pues voy a regresar cantando. Voy a regresar y que me diga, mañana vienes a pedirme otra vez y yo te volveré a ayudar. Pues, ¿cómo no? Voy a regresar cantando. Le pongo simbolismos para poder profundizar esto. Pero hablando espiritualmente. Ahora, las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente, primera Cristo Jesús. Dice, de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Profecía cumplida primeramente de Cristo. ¿Dónde está la boca de Cristo? Recordemos que bíblicamente a Cristo Jesús se le conoce como el Verbo de Dios. Y su boca es el Nuevo Testamento, de Mateo a Apocalipsis. De Génesis a Malaquías es, claro, la palabra de Dios, pero sin el mediador Cristo Jesús. Directamente de Dios por medio de profetas. El Nuevo Testamento directamente de Dios por medio de Cristo Jesús. Ahora, desde Mateo hasta Apocalipsis, una de las multiforme enseñanzas que hay es la fidelidad de Dios. ¿Y cuál es su fidelidad? Que sus promesas, una de ellas les voy a decir, por ejemplo, para que podamos entender, una de muchas que nos enseña en el Nuevo Testamento en Hebreos, donde dice, y nos pone de ejemplo a Abraham, que Abraham, Dios con juramento, le juró una promesa para que saliera de su parentela, para que saliera a cumplir el pacto de Dios. Y hoy también yo puedo contar sus misericordias, no nada más con Abraham, sino
con muchos seres que recibieron las promesas, incluyendo hoy a este servidor. Pero claro, yo no las voy a contar de generación en generación, nada más voy a tener esta generación, ¿verdad? Pero Cristo Jesús, su boca, ha venido desde hace 2000 años y ha venido de generación en generación. Y nos cuenta la fidelidad. Y principalmente, bendito hermano y bendita hermana, voy a profundizar este versículo de la fidelidad. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios dijo, Dios hace, tanto para la maldición como para la bendición. Y si yo en este tiempo que tengo he vivido, he tenido el privilegio de conocer a Dios y su fidelidad, y que todavía hay una promesa que yo sigo esperando y que todavía no la obtengo, no voy a dudar ni por medio segundo que lo que me prometió Dios y el trabajo, la cruz, el padecimiento, el haber muerto, el haber perdido familia, el haber perdido y el haber llorado y padecido, tengo la certeza de que Dios, tarde o temprano, me va a dar el galardón que me prometió. Pero muchos cristianos no creen en la fidelidad de Dios. Porque muchos que se dicen cristianos no están en la cruz esperando las promesas de la vida eterna. Porque hay un precio para tener la vida eterna. Entonces, ahí estamos viendo, ¿verdad? De generación en generación. Ahora, Cristo Jesús, primeramente como el ejemplo, como el primogénito, sabemos que Dios no lo abandonó en el Seol, no lo abandonó en el Hades, descendió y al tercer día Dios lo levantó y lo sentó a su diestra y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Amén. Gloria a Dios. Entonces, Dios es fiel y no se le olvidan sus promesas. Y eso también es lo que enseñamos, es lo que predicamos a los que pueden tener no un crecimiento y fortalecimiento en la fe, para tratarlos de convencer mediante la palabra y mediante hechos recibidos, que no duden ni por un segundo que Dios es fiel. Y dice, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable Dios. Dios es fiel, Cristo Jesús es fiel. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Y así también, ¿verdad, bendito hermano y bendita hermana? Nosotros, primeramente como ejemplo a Cristo y nosotros hoy como sus seguidores, vamos a hacer notoria su fidelidad, dando testimonios, no de que tengo un carro, no de que tengo una casa, no de que antes era yo malhechor y hoy vivo con trajes. No. Yo voy a dar verdadero testimonio de que en la cruz, de que en la contracorriente, de que contra Satanás, de que en mi angustia, de mi esclavitud, Dios me ha dado y me ha sostenido. Y ha sido fiel. Y no ha dejado que me arrastre la corriente, no ha dejado, me ha dado su diestra, me ha sacado muchas veces de estar hundiendo en el mar. Voy a ir a contar su fidelidad para los que le temen, para los que piden. Dice, porque dije, para siempre será edificada misericordia. En los cielos mismos afirmarás tu verdad. Ahora, muy importante, meditemos, porque estas son profecías de Dios que nos trajo Cristo Jesús. Porque dije, para siempre será edificada misericordia. Le voy a decir esto. Dice la bendita palabra que Dios es amor. Y que no digamos que el ser humano amó a Dios primero, porque Dios es amor.
que Dios nos amó primero a nosotros, mandando a su Hijo unigénito, para que, estando muertos en delitos y pecados, todos los seres humanos, y vio nuestra miseria, vio nuestras lágrimas, vio nuestros gemidos en la esclavitud, y mandó a Cristo Jesús y tuvo misericordia. Ahora bien, Cristo Jesús vino y edificó, destruyó un templo que era terrenal, que era una sombra, y vino a edificar un templo con seres espirituales que tomaron su cruz para que tuviéramos el fruto que ningún ser humano tenía, que es misericordia. Y le voy a explicar por qué no la teníamos. Es obvio que si yo llego a un pueblo de África en donde no hay un solo rico y se están muriendo de hambre, todos, y yo llego con lo que tiene el doctor Slim, 100,000 millones de dólares, y llego ahí, ¿verdad?, a darles trabajo, a darles dinero, a sacarlos de su pobreza, y hay otra aldea junta que todavía no voy, pero a esto les doy trabajo, les doy dinero, y empiezan a tener en abundancia, entonces les puedo decir, vayan a la aldea de al lado y compartan sus negocios que ya tienen produciendo, su dinero que ya tienen produciendo, y hagan lo mismo. Den por gracia lo que yo vine a darles por gracia. Ahora, cuando Cristo Jesús, antes de que viniera, todos éramos míseros. Todos estábamos en Egipto, en la esclavitud. Y Dios vio nuestra miseria. Y los primeros que siguieron a Cristo, Cristo Jesús los enriqueció en el discipulado, con sus enseñanzas, los resucitó, los hizo seres espirituales, llenó sus canastas de peces, de pan, y les dijo, ahora he edificado misericordia, he edificado una iglesia, ahora vayan a llevar misericordia. Gloria a Dios. Profecías divinas. Bendito hermano y bendita hermana. Entonces, de generación a, porque dije, para siempre será edificada misericordia, y para siempre es, porque desde que vino Cristo Jesús hasta el día de hoy, aunque esté la apostasía, habremos algunos que seguimos edificando, para que los que vienen agobiados el día de mañana sean también instrumentos de misericordia, de llevar las buenas nuevas. Dice, fíjense bien, en los cielos mismos afirmarás tu verdad. Muy importante, bendito hermano y bendita hermana. Primeramente, alguna ocasión dijo Jesús, yo soy el pan que ha descendido de los cielos. Yo soy la verdad. Yo les vengo a dar testimonio de lo que oí al lado de mi Padre. No les vengo a dar testimonio mío, sino les vengo a hablar la palabra de verdad. Y cuando Jesús decía, de cierto, es que la verdad viene de arriba, la mentira proviene de aquí abajo. Ahora, número 2, la verdad está en los cielos, porque vamos a meditar también en lo que dice aquí. En los cielos mismos afirmarás la verdad. Ahora, Cristo Jesús no fue afirmado, él ya traía la verdad. Ahora, ¿de qué está hablando aquí? Ah, muy bien. Viene Cristo con usted, no sé cómo se llame, pero voy a poner de ejemplo Joaquín, Rosa. A ver, Joaquín, Rosa, sí, te quiero para encarnarme, te quiero para discipularte, te quiero para que ponga mis palabras en ti, la verdad. Sí, pero ¿qué necesito hacer? Ah, muy bien. ¿Necesitas salir de aquí abajo? ¿Y necesitas que yo te guíe? ¿Necesitas
venir a esta cruz, necesitas subir la montaña, necesitas ser una estrella, necesitas ser un ángel, que significa mensajero. Se necesita que yo te dé las alas del gran águila. Se necesita que mueras al mundo y que seas de arriba, que seas del cielo. Y claro, bendito hermano y bendita hermana, ¿no? Hoy, los que estamos en los lugares celestiales, como dice en Efesios capítulo 1, que Dios nos sentó en los lugares celestiales, nos hizo sentar en los lugares celestiales, son los que no tenemos comunión con la mesa del diablo. Porque un ángel no viene aquí y nunca bajó, un ángel de Dios en el Antiguo Testamento, a buscar trabajo, a meter a sus angelitos a las escuelas, ¿verdad? A estar fornicando, adulterando, a estar buscando los placeres de la carne, a estar buscando carros, carretas, caballos, según la época. Nunca vino un ángel a eso. Un ángel era un mensajero, y un ángel y un espíritu, si yo lo ofrezco a un ángel de Dios ahorita, un carro del año, un dinero, decir, por favor, yo soy un ser espiritual, no soy de aquí abajo, allá arriba hay otras cosas. Así dicen Colosenses, que si verdaderamente resucitamos, que si somos de arriba, busquemos las cosas de arriba. Y ahí se diferencia un ser de carne y un ser celestial, un ser de arriba, un ser del cielo. Por eso Dios usa ejemplos como nubes, ejemplos como estrellas, ejemplos como que somos celestiales, que tenemos las alas del gran águila, representando que por el poder de Dios y por nuestra conducta no militamos ni nos enredamos en las cosas mundanas, en las cosas civiles. Pero ahí está la verdad. Fíjese bien, medite, bendito hermano y bendita hermana. Una congregación que no sea del cielo, ahí no está la verdad. Únicamente Dios afirma su verdad a los que están en el cielo. No es palabra mía, es palabra de Dios. Entonces, toda iglesia o todo representante que no es de arriba, y por sus hechos los podemos conocer, no tienen la verdad. Y no es que lo diga yo. Aquí está escrito, es una profecía. En los cielos mismos afirmarás tu verdad. Ahí, Señor, les revelarás a los que son de arriba. Dice, hice pacto con mi escogido, juré a David, mi siervo, diciendo, ahora, hice pacto con mi escogido. Y es muy importante, ¿verdad? Porque la bendita palabra nos habla de que Dios es un Dios de pactos. Ahora, cuando Joaquín, Rosa o Lalo fue llamado por primera vez del mundo, en medio del Evangelio, a este camino, hubo un pacto. El pacto fue, arrepiéntete, confiesa tus pecados, cree en el Evangelio y conviértete, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el primer pacto fue que si yo voluntariamente creía y salía del mundo, Dios me iba a abrir la puerta para que Jesús fuera mi pastor, para que me sustentara y me empezara a hacer una forma. Bien, una vez que tuve el privilegio de Dios, mediante la fe, de discipularme, de pasar las pruebas y de que Dios me diera una forma, entonces ya no fui llamado, ahora fui escogido. Porque muchos son llamados, pero pocos son los escogidos. Muchos saca a Cristo Jesús con su red del mar. Muchos peces saca y los lleva a la orilla, pero pocos son los escogidos por Dios y por Cristo Jesús. Y recuerde otra vez, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Ahora, ¿a quién escoge Dios? Al que lo amó con toda su mente, con todas sus fuerzas, con toda su alma, tomó su cruz, fue humilde y salió del mundo mediante el amor y mediante la palabra de Dios. Ahora, hice pacto con mi escogido. Primero habla de David, pero le voy a hablar proféticamente. Ahora, una vez que Dios dijo, este salió del mundo, a este lo escojo, ahora el pacto ya no puede amar a Dios. Ese ya lo hice.
Ahora, el pacto fue de amar al prójimo, de trabajar en su obra. Y ahí viene el segundo bautizo, porque en el segundo bautizo viene ungido, viene la llenura del Espíritu Santo. Ahora, claro que primeramente Dios hizo pacto con David, hijo de Isaí, diciéndole que si él era fiel, toda su descendencia iba a ser de siervos, de reyes, y ya profetizando a nuestro Señor Jesucristo y su linaje, que hoy su linaje es el que está en el cielo. Ahora, hice pacto con mi escogido, juré a David, mi siervo, diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia. Ya profetizando precisamente y hablando de los que íbamos a ser de arriba, de los que íbamos a participar por medio de Cristo Jesús de la cruz, una descendencia espiritual. Como dijo Cristo, mi Padre está buscando adoradores de espíritu a espíritu. Como dice la palabra, Dios a nadie conoce en la carne. La descendencia hoy de Cristo Jesús es espiritual. Para siempre confirmaré tu descendencia. Y aquí está hablando de la vida eterna. Aquí está hablando de que Dios nos resucitó. Aquí está hablando de un Dios eterno. Aquí está hablando de que mi ministerio y el Espíritu que me resucitó y la descendencia de Cristo a los que creen y se bautizan y mueren espiritualmente es por la eternidad. Y nos confirma con su palabra y nos sustenta. Dice, y edificaré tu trono por todas las generaciones. Y mire, bendito hermano y bendita hermana, muy profunda la palabra aquí. Cuando dice, edificaré tu trono, ¿qué representa el trono? Representa una jerarquía, representa ser un rey. Y de igual manera, primeramente Cristo, vino con autoridad. Y luego, cuando Cristo Jesús discipuló, les dio un trono. Y así dicen Hebreos, sujétense a sus pastores, porque son reyes y sacerdotes. Y yo los he puesto, pueblo, discípulos, sujétense a ellos, dependiendo de cuál haya sido su conducta. Y aquí, ese trono, esta iglesia, que Dios nos ha dejado como reyes y sacerdotes, por la profecía que le hizo Dios a David, de esta descendencia, hasta hoy sigue. Claro, con la apostasía. Hasta hoy sigue y no va a parar hasta que venga Cristo Jesús por nosotros. La iglesia tiene 2000 años gobernando con la ley, con la palabra de Dios, como sirvientes de Dios. Bendito hermano y bendita hermana, se me ha ido la hora. Estamos viendo profecías de lo que nos trajo Dios por medio de Cristo Jesús, profecías del nuevo pacto, muy profundas, para que valoremos y echemos mano de ellas. Yo les deseo de todo corazón que la gracia y la paz se queden con ustedes. Me despido con un abrazo y el beso del óculo santo. Si Dios quiere, mañana continuaremos con la enseñanza 125. Gracias y hasta mañana.